Está en nuestros estudios Guido Valdivia, él es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción. Bienvenido. Gracias, Nicolás, un placer siempre estar aquí. Te comentaba antes de entrar, necesitamos alguna buena noticia, alguna noticia esperanzadora, porque las cosas pueden cambiar si entre las muchas cosas que podemos hacer, nos compramos el pleito de la infraestructura. Bueno, el Perú es problema y posibilidad, dijo el maestro Basadre, y eso hay que recordarlo siempre. Y los Panamericanos es una gran oportunidad, pese a que una visión cortoplacista hace pensar siempre en los presupuestos y en la caja, y no en el desarrollo urbano. Tenemos la suerte rara de que 8 años después de haber organizado unos Juegos Panamericanos tengamos esta oportunidad. Ojalá que esta vez hagamos las cosas bien por el lado del desarrollo urbano. Recuerda que cuando se hizo los Panamericanos, las obras urbanas terminaron 3 años después de que terminaron los Panamericanos. Lima debe posicionarse para recibir el 2035, cuando cumpla 500 años, como una potencia regional. Para eso los Panamericanos son muy importantes como una vitrina, no solamente de una mejora deportiva y una forma de gestionar, que es algo que hicimos bien, sino también presentar lo que en el 2027 va a estar caminando en el Perú. Tendremos un aeropuerto internacional de primer nivel, un puerto del Callao reformado, un puerto en Chancay nuevo. Vamos a tener la línea 2 del metro completamente funcionando, que es una vía subterránea. Si nosotros ponemos 1 kilómetro a cada lado de la vía, es lo que alguien puede caminar, ¿no? Y para llegar al tren, estamos hablando de más o menos 6.400 hectáreas para poder desarrollar lo que querramos, el modelo de ciudad que querramos en ese gran eje que te lleva al aeropuerto. 6.400 hectáreas es 6 veces el área de la antigua zona industrial de Lima, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Vamos a tener el periférico, el anillo periférico vial que se acaba de concesionar. Vamos a tener además un parque industrial en Ancón y probablemente algunos más en esta zona. Exitosa. Si no todo esto en ejecución en construcción. La propuesta que nosotros hacemos es que aprovechemos este noviembre, que viene acá los presidentes de la alianza de la APEC, de la Alianza del Pacífico, y los líderes empresariales de esta zona, que es la zona rica del mundo en este momento, el Pacífico, para venderles Lima. Y eso requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional, la Municipalidad de Lima y otras, por la de Chancay, por ejemplo, que en realidad debería ser de Huaral, porque las cosas las hacen las provincias. Claro. Bueno, y el sector privado. Un buró, una oficina que comience a trabajar esto. El 24 es el lanzamiento de Lima, el 27 es la vitrina que se va a mostrar al mundo, y el 35 la mayoría, y si no todas estas obras están terminadas, y sí tendremos una Lima distinta y posibilidades de inversión importantes. Hay que entender que la infraestructura es un medio, no es un fin. Y yo suelo decir que el Perú es un mendigo sentado en un banco de suelo. Aquí el más grande terrateniente del Perú es el Estado y no cuida el suelo. Si nosotros a estas obras de infraestructura le ponemos desarrollo territorial, para eso hay un plan de desarrollo metropolitano que hay que aterrizarlo en proyectos concretos en zonas concretas. Pero de eso, ahí quería detenerme un momento, porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado un shock de inversiones y ha presentado un plan de obras con estas vías, ¿no?, aéreas, ¿no?, estas pistas así como Miami. Y esto ha generado preocupación en todos aquellos que participaron en el desarrollo del Plan MET 2040. Para los que no lo saben, es un plan de desarrollo de la ciudad de Lima hasta el año 2040, sí, lo cual supone enfrentar todos los problemas que tiene la ciudad: seguridad, vivienda, agua potable, alcantarillado, conectividad y el problema del transporte y las vías. Sin duda. Y hay incluso un listado y un sentido de las prioridades, es decir, hay que construir vías
donde lo primero que preocupe sea el transporte público, porque es donde se mueve la inmensa mayoría de gente. ¿Y eso qué cosa implica? Desarrollar no solo el metro con las nuevas rutas, sino desarrollar el metropolitano, las abastecedoras, las vías exclusivas para el transporte público, un sistema de paraderos, es decir, todo lo que hay que hacer, ¿no? El tren de cercanías. El tren de cercanía. Que también se ha planteado. Y yo creo que acá lo que tiene que ocurrir, Guido, es que desprendernos de toda contaminación política. O sea, acá tenemos que pensar en un proyecto como país y en este caso como ciudad. Más allá de los apetitos que pueden ser o no legítimos de cada uno, lo que quieran, pero que no se mezclen las cosas porque ahí se pervierte todo. Sí, es más, yo creo que pensar como región, porque Lima, Callao, Huaral, Huacho, Cañete ya van a ser una sola región, si es que no la son ya. Pero acá hay un tema importante, Nicolás. Las personas que hoy toman decisiones, el año 2035 no van a estar en el gobierno. Lo que necesitamos es un acuerdo político para convertir Lima en una potencia regional. No lo va a hacer un solo alcalde en 4 años y ojalá podamos hacerlo al 2035, consolidando la posición que Lima tuvo siempre como, digamos, centro de desarrollo urbano importante. Ahora, el tema es como, por ejemplo, ¿ya? Yo el otro día, hace 2 viernes, estuve en Arequipa. Y presté especial atención a la llegada y salida del aeropuerto de Lima y también el de Arequipa, pero con respecto al Callao, es una barbaridad. O sea, no puede ser, o sea, que se haya hecho la tremenda obra de la línea amarilla y la línea amarilla no te conecte con el aeropuerto. O sea, sales de la línea amarilla donde pagas un peaje por entrar a un atolladero y no tienes acceso y encima te asaltan en el camino, ¿no? Sí. Y además la oferta era llegar al aeropuerto. Sí, claro. Entonces, la pregunta que yo es, ¿cómo vamos a hacer para pasar de esta realidad tan fea en la que estamos a lo que tenemos que hacer? Bueno, el tema es muy simple. Hay que olvidarse de los límites provinciales. ¿Por qué no llega al Callao? Porque el alcalde del Callao no quiso el proyecto y se acabó. Entonces, si no quieren todos los actores, entonces el proyecto no se hace. Pero también hay un tema importante. Tú tienes que decirle a los alcaldes qué es lo que van a recibir. De todo esto, qué es lo que van a recibir. Y todos estos compromisos, ponerlos en un fideicomiso. A ver, rompe un fideicomiso que venga un alcalde y diga, ya no quiero, es imposible. O sea, tú haces la lista de las obras que hay que hacer, que tienen que ser hechas en función no de intereses, no, en el plan de desarrollo. Y concordado con el plan. Tienes el dinero para hacer lo que está acá, que solamente se toca para hacer esto. Exactamente. Nada más, y no vamos a hacer adendas ni agregados, ¿no es cierto? Es que las adendas se necesitan cuando las cosas se hacen mal desde el inicio. Si tú las haces bien, las adendas se reducen notablemente. Pero hay un tema importante. La generación de infraestructura vinculada al desarrollo territorial genera ingresos para las municipalidades. Inclusive se podría, para evitar que haya problemas, desde el gobierno nacional adelantarle recursos. Entonces esto viene a ver o ponte, pues. Claro. O sea, tiene que haber una percepción clara de cuáles son los beneficios y los compromisos. Y eso tiene que estar a sangre y fuego y solamente puede cambiarse por mutuo acuerdo. Lo que está claro, tú lo has resumido, ¿no es cierto? Tenemos una posición geográficamente privilegiada. Somos la puerta de ingreso, el hub aeroportuario más importante. Vamos a tener el puerto de Chancay al lado de Lima, que es la puerta al supermercado del Pacífico. 70% del comercio mundial se está haciendo de ese lado. Entonces, el tema es que si no hacemos las obras de infraestructura que necesitamos hacer, porque ¿qué te vale tener el puerto de Chancay si no tienes trenes de acceso a las zonas mineras y agrícolas, si no tienes tren de cercanía, si no tienes vías de acceso y salida del puerto? Y si no tienes equipamientos para el puerto al lado en medio de un plan que tiene que hacerse rápidamente. Es importantísimo entender que si nosotros no aprovechamos esto, la ola va a pasar por encima de nosotros, ¿no? Entonces, dejamos un puerto, hacemos una obra que no están debidamente vinculadas, entonces vamos a perder oportunidades. Y es el momento. No va a haber otro momento en que va a haber 3 líneas de metro, un puerto nuevo, un aeropuerto nuevo, otro puerto nuevo. O sea,
inversiones urbanas que van a No, venir. además, fíjate, estamos como atrapados, Guido, en una discusión sobre comercio informal. Lo único que se les ocurre a las autoridades es perseguirlos a palazos. O ahora el transporte informal, que en realidad surge porque no se está cubriendo la demanda, porque Sin el duda. transporte formal ha fracasado, no está resolviendo, no ha resuelto el problema después de la cantidad de años que han pasado y de los recursos que se han invertido, y hay un gran problema con la falta de empleo, y para la gente que tiene que comer, ¿no es cierto?, el transporte informal es la manera de conseguir un medio inmediato de sobrevivencia. Entonces, y se piensa que también la solución es clavarle 20.004 unidades impositivas tributarias de multa, como si eso resolviera algún problema. Y no nos damos cuenta que la salida está en lo que estamos hablando, Guido. Darle a la gente oportunidades de empleo. O sea, el desarrollo de la infraestructura multiplica. O sea, la inversión en construcción multiplica. O sea, activa la economía y lo mueve todo, ¿no? Sin duda ninguna. Nosotros tenemos en el sector construcción 1 millón de trabajadores y formalmente solamente trabajan 300.000 en el mejor de los casos. Si nosotros construimos esta cantidad de infraestructura, esa cantidad de gente se va a multiplicar. Y así se puede hacer con todo. ¿Quieres que haya menos minería informal? Promueve la minería formal. Claro. Para promover la minería formal, tienes que entender que cuando tú pones una mina en una zona pobre en las alturas, necesitas paralelamente al momento en que comienzas a explorar, hacer un plan de desarrollo territorial que permita que la gente que está al lado tenga agua, tenga luz y tenga vivienda, que es la obligación del Estado. Porque si no, nunca se va a adherir a este programa. Segundo, tienes que generar empleo. Para eso tienes que formar gente que pueda funcionar. Junto con la ingeniería hay que implementar el desarrollo territorial de estas zonas. Lo mismo debimos hacer en el puerto de Chancay. Ya debemos haber Ya tenido deberíamos. El problema es que estamos discutiendo. Yo espero que no sea cierto que el ministro de Transporte tiene un conflicto de intereses porque tiene un miembro de su familia que está muy ligada a intereses norteamericanos que no ven con simpatía que los chinos estén en el puerto de Chancay. Pero discúlpeme, señores gringos, o sea, los chinos nos están comprando casi ya el 40% de nuestras exportaciones y Estados Unidos solo los compra el 14%. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Renunciar a nuestro principal socio comercial? Entonces, si quieren equilibrar, bueno, metan billete en el Perú como están haciendo los chinos. Lo que hay que hacer es dar las oportunidades. Los chinos vinieron acá y pusieron su dinero y felizmente que eso no es una obra pública, si no, no estaríamos ni en el muelle. Sí, claro. Entonces, eso es algo que se puede, pero hay que mostrar lo que tenemos en este momento. Nunca va a haber esta confluencia de grandes inversiones en el Perú. Y en el caso de Lima hay que entender algo. Lima es un paciente diabético. ¿Por qué es un paciente diabético? Porque ha tenido una vida mala durante mucho tiempo. Te doy un dato. Nosotros tuvimos el año 2009 la primera línea de metro. El metro de Buenos Aires tuvo su primera línea en 1920. Tenemos 90 años de retraso y le queremos pedir a Lima que funcione. Lima lo que necesita es una vejez decente y ayudarnos a que esa vejez siga impulsando al país, porque como se mueve Lima, se va a mover el país. El otro día que hablábamos en el Hospital Lorena, una persona amiga me llama y me dice, mira, Nicolás, la diferencia, porque siempre discutimos sobre el papel del Estado y eso, ¿no? Me dice, mira, el Hospital Lorena tiene 12 años. Todavía no lo entregan, han pedido 2 años más. El puerto de Chancay, hay cerca de 1.500 millones de dólares invertidos. 3 años, hermano. 3 años, para una obra gigantesca. Gigantesca. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí no hay comisiones ilegales, ni tener que amarrar con funcionarios, ni... Es una obra privada. Hay tres... No, o sea, esa es la diferencia. Hay 3 problemas fundamentales que corregir en la forma en que el Estado contrata. Primero, planificar. Tenemos un Plan Nacional de Infraestructura que tiene 100 obras y hacemos 3.000. Las otras 2.900 se hacen como queda. Segundo, ¿quién prioriza las inversiones? El SNIP, el Invierte.p no han servido de nada, porque al final todos sacan ese permiso, ¿no? Exitosa. ¿Y cómo se prioriza la inversión? En función del padrino que tengas. Ahí salen los Salatiel y los demás. Por supuesto. Eso tienes que cambiarlo. Y tercero, la forma en que contratas. Seguimos contratando lo más barato. Seguimos eligiendo por sorteo.
O sea, es como si tú dijeras... No, o peor aún, ¿no? O sea, en función de quién es el que paga la mejor comisión, sin importar si está calificado o no. Bueno, pero es que si tú vas a elegir por sorteo, la posibilidad de la corrupción es inmensa, pues, ¿no? Es inmensa, porque tú controlas eso. Si tú evalúas la parte técnica, el asunto no camina. Nuestras normas de contratación, de priorización y de planificación promueven la corrupción, eliminan la competencia e infravaloran la ingeniería, o sea, la calidad técnica. ¿Cómo elegimos nosotros? Es como si alguien en el colegio dijera, a ver, todos los que tienen 11, ¿no?, pasan a un sorteo y elegimos al mejor de la clase. Ahora, para cerrar, Guido, para cerrar esta conversación, que es una conversación de la que creo que nos hace falta más, darle más a esto. Es decir, tenemos una oportunidad extraordinaria. El aeropuerto Jorge Chávez va a ser uno de los más importantes de Sudamérica. El puerto de Chancay va a ser la puerta de ingreso y salida hacia el enorme mercado del Pacífico. Tenemos una extraordinaria posibilidad como país de aprovechar estas circunstancias. Tenemos los panamericanos encima. Entonces, pongámonos a hacer las obras de infraestructura que se necesitan para que esto redunde en beneficio de toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero tú dices, hay que hacer una especie de comando, ¿no es cierto?, Sí. Donde estén los funcionarios públicos que tengan que ver, es decir, el municipio, el gobierno central, el gobierno regional, en el caso de Lima, y la empresa privada, juntos para empujar esto adelante con una lista de obras que se van a hacer en los plazos que se van a hacer, a los precios que se acuerden que se van a hacer, que eso se fideicomise, Sí. es decir, que la plata esté ahí y nadie pueda meter la mano para robar, y nos ponemos a trabajar. Y lanzarlo en noviembre del 2024. Hay que lanzar Lima el 2024. Está bueno eso. Y en 2035, cuando tengamos medio milenio de fundado, tengamos el mismo nivel que tuvimos cuando nos fundaron. Muchas gracias por estar acá, Guido. Muchas gracias. Y yo quiero insistir en esto. Si no somos capaces de entender que nos estamos revolcando en el barro de la confrontación, en medio de un país lleno de problemas, de carencias, pero al costado tenemos las oportunidades que cualquier país del mundo quisiera tener y no las estamos aprovechando, y si las aprovechamos nos va a cambiar la vida a todos, no solo a algunos, a todos nos puede cambiar la vida si hacemos las cosas bien. Pero en fin, igual vamos a seguir en esto, Guido. Cuando quieras hablamos de Arequipa, que es la forma de sacar adelante ese gran sur. Eso, escúchame, se malogró un camión en ¿cómo se llama? La cuarentena. Sí. Y se bloquea Arequipa. No puede Increíble. ser. Increíble. Eso es un tema también. Muchas gracias. Okay.